Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Vamos a orar para entregar este tiempo. Gracias Señor porque tenemos una oportunidad más para conectarnos, para juntos honrar tu nombre. Señor, te alabamos porque tú eres el único Dios verdadero, tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y gracias porque debido a eso podemos acercarnos confiadamente ante ti. Y tu palabra dice que vamos a recibir gracia y misericordia. Señor, te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice en el Salmo 95. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Vamos a cantar juntos a nuestro Señor. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Alabaré, mi buen Jesús. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos tierra y cielo proclamar su gran poder y majestad. Postrados juntos exaltar, reconocer su santidad. Cantad, cantad, unidos a alabar. Cantad, cantad, en su presencia hoy cantad. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Cantad, cantad, unidos a alabar. Cantad, cantad, en su presencia hoy cantad. Cantad,
podemos alabar. Cantad, cantad, en su presencia hoy cantad, en su presencia hoy cantad, en su presencia hoy cantad. Sí, Señor, seguimos alabando a ese Dios trino, a ese Dios que nos dio la libertad. Así como dice su palabra, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. También este mismo Padre es nuestro Dios sanador. Su palabra dice que Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Dios de milagros, Dios de verdad, Dios de promesas y sanidad. Hoy nos postramos ante tu altar. Hoy declaramos tu santidad. Te coronamos en majestad, hijos del Rey, podemos cantar. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Dios de milagros, Dios de verdad, Dios de promesas y sanidad. Hoy nos postramos ante tu altar. Hoy declaramos tu santidad. Te coronamos en majestad, hijos del Rey, podemos cantar.
Somos libres en tu presencia. Somos sanos en tu presencia. Nos das vida en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia. Somos sanos en tu presencia. Nos das vida en tu presencia, oh Señor. Rompes cadenas, das libertad, libertad. Abre los cielos en este lugar. Rompes cadenas, das libertad, libertad. Abre los cielos en este lugar, en este lugar. Yo soy libre en tu presencia. Yo soy sano en tu presencia. Me das vida en tu presencia, oh Señor. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a ti, no salimos iguales, somos transformados por ti. Por eso hoy te cantamos. Yo soy libre en tu presencia. Yo soy sano en tu presencia. Me das vida en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia. Somos sanos en tu presencia. Nos das vida en tu presencia, oh Señor. Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno encontrarnos de nuevo esta semana como iglesia, como comunidad, para compartir la palabra del Señor. De verdad espero que pronto el Señor nos dé el privilegio de poder congregarnos nuevamente y estar juntos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Como también estoy esperando pues que nuestro Dios nos esté en este tiempo enseñando muchas cosas, de manera que nuestro regreso sea un regreso diferente, un regreso donde
hemos cambiado, hemos aprendido y podamos ver y ser iglesia diferente, distinta para la gloria de nuestro Dios. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13, 14, 15 y 16 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a confiar que Dios es quien va a hablar en esta mañana y nos va a guiar a un encuentro con Él y con su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar ante tu palabra en esta mañana una vez más. Te rogamos que tu Espíritu Santo controle este siervo y lo use para tu gloria. Asimismo, mi Dios, tú conoces a todos los oyentes, a todos los espectadores de este programa, donde quiera que estén. Te suplicamos que tú en esta mañana, nuestro Dios, les hable. Tu propósito es hacer a cada uno de ellos a imagen de Cristo. Tu propósito es salvarlos, es sanarlos, es renovarlos, es transformarlos, es cambiarlos para la gloria y honra de tu nombre. Por eso, nuestro Dios, te rogamos que toda ceguera, toda confusión, toda mentira, toda perturbación, todo obstáculo, toda operación maligna que se quiere oponer a este encuentro de tu pueblo con tu palabra sea quitado, y que tu palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo y cambiarlo para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Aquí la carta del apóstol Pedro es una carta, yo diría, fundamental para hablar en tiempos de crisis. Vivir bajo presión puede conducirnos a cometer muchísimos errores y a ofender a Dios. Por eso, vamos a comentar esta carta en esta mañana. Nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, la nación como un todo, Venezuela como nación, está bajo muchas presiones. No es solamente el problema de la pandemia del COVID-19, sino que vivimos una inflación, la más alta del mundo, que nos afecta a todos. Vivimos con un salario que no alcanza, algunos no tienen trabajo, no tienen un salario para poder resolver sus problemas cotidianos, los servicios públicos están en caos, así que, bueno, la incertidumbre política también y muchas más. Ya ustedes me supongo que están bien ubicados, porque en carne propia, aquel que piense en algún momento que no le importa la política, tiene que despertar y volver en sí y darse cuenta que es imposible que uno no esté involucrado, porque si tengo pan, si tengo comida, si tengo agua, si tengo gasolina, todo eso tiene que ver con la política, y de alguna manera estamos involucrados y tenemos que decir algo con relación a lo que nos está sucediendo. El punto aquí, hermano, es que la forma como reaccionamos nosotros ante los problemas de la vida son también una preocupación para Dios. A Dios le importa lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo me comporto en situaciones bajo presión. Y es imposible, alguna persona que no esté en este momento bajo presión, sobre todo en el contexto nuestro, bueno, debe estar fuera de la realidad, debe estar en una condición de enfermedad
muy delicada que no se da cuenta de la situación que vive, porque realmente vivimos una situación sumamente difícil que nos afecta a todos, pero y que también afecta nuestra fe. Y vamos a ver en esta mañana cómo el apóstol Pedro, escribe esta carta, una carta pastoral, para exhortar a una comunidad que estaba perseguida, a una comunidad que estaba bajo fuertes presiones, bajo una tribulación sumamente profunda. Y mira lo que dice 1 Pedro capítulo 5:12, donde de alguna manera Pedro define el propósito de su carta. Él dice: mi propósito al escribirle es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esa gracia. Mira la afirmación que hace aquí el apóstol Pedro. Mira, lo que están pasando, bueno, es parte del propósito de Dios para sus vidas. Y nosotros los hijos de Dios sabemos que no hay ninguna prueba, ninguna dificultad que ocurra por nosotros, por accidente, por la circunstancia, sino que para nosotros los hijos de Dios las pruebas son también propósito de Dios para nuestra vida y persiguen de manera clara y contundente hacer cambios y transformaciones en nuestra existencia. Ahora, en esta sección que vamos a estudiar, dése cuenta que en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, comienza diciendo así que, o sea, hay un conectivo, una conjunción que nos conecta todo lo dicho anteriormente por el apóstol Pedro en el capítulo 1, desde el 1 hasta el 12, con lo que sigue. Esa conexión nos indica que esa gloriosa salvación, nos indica que esa salvación que tenemos en Cristo, esa gloriosa salvación, nos capacita para vencer en medio de las dificultades y de las pruebas más difíciles. Por eso el exhorto del apóstol Pedro en este párrafo en particular es de esta manera, lo podemos describir de esta manera: ya que disfrutan de una salvación gloriosa o grandiosa, condúzcanse en medio de los conflictos en una forma que agrade a Dios. O sea, la intención de Pedro, lo repito de otra manera, es que ya que tenemos una salvación tan completa, tan extraordinaria, tan gloriosa, nosotros debemos tener un comportamiento que traiga, que agrade, que honre a Dios en nuestra conducta. Ya no hay excusa. Necesitamos esto. Entonces, vamos a ver aquí 2 puntos nada más, pero 2 puntos que tienen mucho contenido, mucha comida para nosotros en esta mañana. En primer lugar, vea, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios en medio de conflictos, en medio de tensiones, en medio de dificultades? Bueno, agradamos a Dios, dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 13, fortaleciendo la esperanza en Cristo. Oiga bien, y esto es lo que contiene los versículos 13 y 14. ¿Cómo agradamos a Dios? Fortaleciendo la esperanza en Cristo. Mire que aquí el apóstol Pedro acaba en el contexto de hacer una descripción extraordinaria. Mira, él está diciendo, y lo ha dicho ya lo dice por segunda vez, que la venida de Cristo para consumar nuestra salvación y cumplir todas las promesas de Dios que nuestra salvación implican, entonces todas están en el futuro. Pero que lo que quiere decir él es que en esta esperanza, debemos tenerla firme, estar seguros en esta esperanza, completamente, yo diría, establecidos, agarrados, sostenidos por la esperanza de que un día el Señor Jesucristo viene a estar con nosotros y nos va a librar de toda esta aflicción para siempre. Como dice Apocalipsis, un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El capítulo 21, y nunca más habrá dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni enfermedad, ni aflicción, ni angustia, ni ninguna cosa. Nosotros los hijos de Dios tenemos esa extraordinaria esperanza en lo que Dios ya en Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a recorrer ahí el capítulo 1, el versículo del 3 en adelante, rapidito. Vamos a ver algunos detalles ahí.
para darnos cuenta que nuestra herencia es grandiosa y que tiene sentido tener esperanza. Y tener esperanza va a fortalecer nuestra capacidad de poder agradar a Dios en este tiempo, especialmente en tiempos difíciles. Me encanta que Pedro dice en el capítulo 1, versículo 3, él dice que toda la alabanza sea dada para nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, vea que hemos sido nacidos de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación, o sea, una gran esperanza. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Y después sigue diciendo, que esa herencia que está reservada para nosotros es pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación, o sea, que se complete todas las promesas que implica la salvación de Dios, se va a completar en un momento histórico cuando el Señor venga. Así que tenemos una gran alegría, como dice el 6, así que alégrense de verdad, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas. Dese cuenta, vea, en el momento. La prueba es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esta dificultad que vivimos como país, como nación, como familia, como iglesia, como individuos, tiene un propósito para nosotros en este tiempo y en nuestras vidas. Y la gloria se la damos a nuestro Dios. Pero dice que esas pruebas tienen un propósito de purificarnos como se purifica el oro, para sacar todo lo que está sucio, lo que está malo, lo que es indigno, lo que es pecado, lo que es contaminante. Entonces, él invita a que nosotros disfrutemos, estemos gozosos, no tanto en que estamos sufriendo, sino que que este proceso tiene un final feliz. Y es motivo para que él diga al final de los versículos 8, en el 9 exactamente, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que no olvidemos que esta esperanza se fortalece, tiene su fundamento en la gran salvación que Dios le ha dado a todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Ahora bien, ¿cómo yo puedo cómo yo puedo agradar a Dios fortaleciendo mi esperanza en Cristo? Yo le voy a compartir aquí 3 maneras concretas que el apóstol Pedro aquí mismo en el texto especifica. ¿Cómo fortalezco mi esperanza? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Es muy importante que cuando uno estudia la palabra, uno sepa cómo obedecer en forma específica. Y no solamente decimos, ay, tengo esperanza, Cristo viene a buscarme. No, yo tengo que tener acciones muy concretas, muy específicas en mi vida diaria que muestran o que apuntalan, fortalecen mi esperanza. Y la primera de esas cosas, lo dice el versículo 13, es manteniendo un estado de alerta mental. Es muy importante que uno esté despierto en su mente. La mente debe estar lista, preparada para funcionar con inteligencia, para que funcione con claridad ante las adversidades de la vida. Eso es lo que quiere Dios en primer lugar. Dese cuenta que el texto dice, así que piensen con claridad. Y las otras versiones hablan de una figura, de que se pongan, que se ciñan el yugo del entendimiento. Es una expresión, una figura, un hebraísmo que habla de amarrarse los pantalones y estar listo para salir corriendo. Y así la mente debe estar lista para actuar ante cualquier circunstancia. Así que es importante estar listo para actuar, no estar en una condición de confusión, estar distraído, estar confundido. Mira que el apóstol Pablo, allá en el capítulo 5 de Efesios, él hace mención de la importancia de estar vigilante, preparado
listos para pensar adecuadamente. Y me encanta lo que dice ahí el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos que van del 15 al 17. Mira lo que dice: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Vea, entonces, en un momento como el que vivimos, donde hay tanta confusión, tantas falsas noticias, tantas ideas, justificaciones, conspiraciones. Hay la gente que dice que bueno, que no te vacunes, la gente que dice que la enfermedad no existe, la gente que dice que hay toda una conspiración para meternos en la sangre esa vacuna y ahí nos van a meter la marca de la bestia, no sé qué será, cuántas cosas en un entorno tan confuso, con noticias tan contradictorias, con tanta mentira, con tanto engaño, donde los intereses económicos y políticos utilizan los medios de comunicación con todo su poder y con toda su fuerza para lograr sus propósitos, y utilizan cualquier tipo de estrategia, sobre todo la mentira, para lograr sus objetivos y agarrar especialmente a los incautos, a los que están distraídos, a los que andan confundidos, a los que andan en ceguera, a los que no entienden las cosas. Y eso el Pablo llama que menciona en el versículo que acabamos de leer, que ese tipo de persona es un necio, es un tonto, que no entiende lo que está pasando, y hay que entenderlo. Él exhorta, hay que entender lo que pasa para que podamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Eso es de suma importancia para nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo estar preparado para que tenga mis condiciones mentales óptimas? Yo pueda actuar con inteligencia, con claridad, con visión correcta en este tiempo. No a la visión del mundo, sino con la visión de Dios. Bueno, yo necesito renovar mi modo de pensar constantemente. Yo creo en lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, estamos llamados, invitados constantemente por el Señor a renovar nuestro modo de pensar. Solamente haciendo un trabajo cotidiano, diario, especialmente con la lectura de la palabra de Dios, podemos entonces nosotros poder poner en la cabeza lo que es correcto, lo que Dios quiere, la visión, o mejor decir, la cosmovisión de Dios para el mundo, el ideal de Dios, y cambiar esa cosmovisión mundana, derrotada, fatalista, desgraciada, de muerte, de engaño que nos rodea y que intenta engañarnos para destruirnos. Necesitamos estar apegados a su palabra, apegados a su verdad, entendiendo su voluntad para este tiempo y responder de esa manera. Por eso la oración y el estudio de la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo es de suma importancia en este tiempo, en los tiempos difíciles que nos toca vivir, para discernir el tiempo. No solamente porque necesitamos el poder de Dios. Pablo es claro allí en Efesios 5:18, inmediatamente, que dice que entendamos la voluntad de Dios para actuar. Dice que no se embriaguen, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay libertinaje, sino que seamos llenos, controlados por el Espíritu Santo, guiados por el mismo Dios. Los que somos hijos de Dios se suponen que sujetan su vida al control del Espíritu todo el tiempo, para que su vida sea una vida consciente. No tenemos la capacidad, somos débiles, estamos sujetos, somos demasiado endebles, somos muy sensibles al engaño, a la mentira, y necesitamos la ayuda de Dios. Si Dios nos ayuda, fácilmente caemos en la trampa. No se equivocaba el apóstol Pablo cuando decía: yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también sean desviados de su sincera y de su humilde obediencia a Cristo. De la obediencia a Cristo, el enemigo quiere, ese es su plan, esa es su estrategia: destruirnos, buscar la forma de engañarnos, y por eso es importante estar preparados para este tiempo, y especialmente la esperanza. Estar listo en este tiempo tiene una implicación muy importante: listo para esperar la venida del Señor.
Es como dice ya Lucas en el capítulo 12, él da relata que Jesucristo da una especie de parábola, una historia donde dice que seamos como los siervos que están preparando que su Señor vuelva de las bodas. Y cuando Él llegue, los encuentre preparados, esperando su venida. Y dice la Biblia que ciertamente el Señor nos va a servir. Así como nadie sabe cuándo el Señor viene, nadie lo sabe, la venida del Señor es algo inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos que estar preparados. La mente debe estar activa, preparándose, vigilando, velando por los acontecimientos que ocurren. Y los acontecimientos que ocurren podemos observarlo mejor cuando estamos bien llenos de la palabra de Dios y de lo que Dios dice, cómo es que ocurren los últimos tiempos. Que Dios nos ayude, hermano. Esa es la primera forma como yo puedo fortalecer mi esperanza, es manteniendo un estado de alerta mental, una mente clara, una mente lista para actuar en todo momento. La segunda forma como yo fortalezco mi esperanza es desarrollando una conducta controlada en cada situación. Oiga bien, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro dice, en segundo lugar, vea que después de que dice, así que piensen con claridad y, vea la conjunción, el copulativo, ejerciten el control propio. Vea, el control propio es una cualidad necesaria cuando hay presión. Eso significa tener dominio propio, es tener disciplina, tener las circunstancias bajo control, mis emociones, mi conducta, mis palabras, mis pensamientos. Entonces, es obvio que las situaciones críticas que vivimos como nación van a probar, yo diría, la calidad de nuestro carácter, la fortaleza de nuestra fe, van a probar nuestra integridad, cuánto hemos madurado, a dónde hemos llegado. Y entonces estos momentos duros, difíciles que todos vivimos, que todos padecemos, sea porque te falla el agua, porque no tienes gasolina, porque se enfermó un familiar, porque murió alguien, hay tantas circunstancias juntas que bueno, van a probar el verdadero carácter de nosotros. Vamos a ver dónde estamos bien parados. Entonces, si nosotros respondemos con una conducta incontrolada, si explotamos, como muchos hermanos recientemente han estado confesando que antes han explotado, han llegado a un punto de explosión, de ira, de gritar, de insultar, de desesperarse, de angustiarse. Entonces estamos delatando que nos falta esta cualidad, esta virtud extraordinaria que es la virtud del dominio propio. Oiga bien, Dios desea, el plan de Dios es que nosotros mantengamos la calma, la serenidad, el control en medio de circunstancias bajo presión. Nos mantengamos serenos, controlados, no olvidando que nuestro Dios soberano siempre tiene el control, siempre pelea por nosotros, siempre está a nuestro lado, nunca nos deja solos. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte, tranquilizarnos, calmarnos, confiar, depender, esperar en lo que Dios va a hacer en los momentos que estamos bajo situaciones conflictivas o violentas o de ataque. De lo contrario, lo que vamos a mostrar es que somos demasiado inmaduros, que somos unos niños en Cristo, con unas pataletas innecesarias. Entonces, Dios desea que nosotros manejemos los momentos difíciles, es una forma de que tenemos esperanza. ¿Cómo fortalecemos la esperanza? Bueno, de esta manera también, teniendo control bajo las circunstancias difíciles y dando respuestas bíblicas, como dice Santiago 3:17, donde dice que la sabiduría de Dios es pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia, de buenos frutos e imparcial. ¿Qué le parece esta clase de control, esta clase de sabiduría, esta clase de respuesta ante las presiones? Uno escucha las noticias, el sueldo que ganan las enfermeras, los que ganan los médicos, los que ganan los maestros, los profesores. Dios mío, uno tiene la tendencia a explotar, a decir una grosería, no sé qué será, a maldecir, a volverse violento. Uno ve por las noticias esos videos con esos abusos de los policías de nuestra nación, que se está
nuestros cuerpos policiales se han corrompido, violan los derechos humanos todos los días. Hemos llegado a situaciones duras donde la presión nos está llevando a perder el control, y aquí puede haber una explosión social donde haya mucha destrucción, pero los que somos de Cristo, los que somos de Dios, a pesar de esa presión, esa opresión que tenemos todos los días, necesitamos responder con el dominio propio. Dese cuenta que el dominio propio es una conducta que es fruto del Espíritu Santo. Necesitamos, si tú quieres tener esta conducta, necesitas no olvidar, debes conducirte todos los días bajo el control del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu, dice la palabra, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Vea, templanza, esa es la palabra templanza, es la palabra dominio propio. Y mansedumbre, vea que lo acompaña también la mansedumbre, el ser sereno, controlado, dominado ante las circunstancias difíciles. Ese es un fruto del Espíritu Santo que tenemos que trabajar, y es una forma como nosotros fortalecemos nuestra esperanza en la gloriosa venida de Cristo por la manera que nos comportamos, porque de esta manera mostramos que estamos seguros, que estamos de verdad confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, y aún estamos descansando en que las circunstancias duras tienen propósitos de Dios para nuestra vida, son para nuestro bien y aún son motivo de gozo. Óigalo muy bien. Hay una tercera cosa, cómo podemos fortalecer la esperanza, lo dice el apóstol Pedro allí en el versículo 14. Vamos a leerlo, ponga atención. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Qué les parece? Qué importante es renunciar a los esquemas de vida del pasado. Si yo sigo la vida presente todavía arrastrando todos los vicios del pasado, todos esos pecados del pasado, todas las esclavitudes del pasado, mira, estoy desarmado. La Biblia dice, aquí el apóstol Pedro está diciendo que una manera de fortalecer nuestra esperanza en la vida de Cristo específica es trabajando por liberarme de todas las esclavitudes del pasado, de todo lo que me contamina, de todo lo que me quede, todo ese lastre que me quede del pasado debe ser eliminado absolutamente en el nombre de Jesús. Entonces Pedro dice aquí, como hijos obedientes. Se espera que nosotros, los que estamos esperando la venida gloriosa de Cristo, estemos ¿qué? Viviendo en obediencia. Y eso significa que si yo decido vivir en obediencia, la obediencia implica necesariamente que yo me mantenga en un proceso continuo de limpieza. Yo tengo que limpiarme. Un creyente que no se limpia a diario es un creyente que está frito. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Bienaventurados los que se preocupan día a día, continuamente, en limpiar sus vidas, en purificarse. El arrepentimiento, el reconocer el pecado, el apartarse del pecado es una forma de vida. El creyente que tiene esperanza, una de las formas más claras de esa esperanza, de esa santificación, de ese proceso de Dios en su vida, es que cada día está avanzando para alejarse del pecado y cada día más se acerca a la vida santa que honra y glorifica a Dios. Esa es la conducta de Dios. Entonces necesitamos estar a diario limpiando la vida del pecado para ser liberados de todo patrón de conducta que nos esclaviza al pasado. Debemos recordar algunas cosas básicas que la Biblia dice. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, hay tres cosas fundamentales que caracterizaban nuestro pasado. Uno, estábamos muertos. Una persona muerta en pecado, en sus delitos y pecados, como dice Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, estaba muerto. Una persona muerta, una persona incapaz de hacer algo para salvarse. Esa era nuestra condición, una condición de absoluta incapacidad
para yo resolver mi problema con el pecado y con la muerte y con mi propia condenación. Como dice el versículo 3 al final, éramos hijos de la ira de Dios, muertos, condenados eternamente. Esa era nuestra condición pasada. Nuestra condición pasada, dice la Biblia, según el versículo 2 allí de Efesios, que nuestra condición pasada era de esclavitud a Satanás. Nosotros no éramos dueños de nuestra vida. Satanás nos dominaba, era nuestro amo, nuestro dueño. Hacíamos lo que él nos decía, mentíamos, robábamos, éramos adúlteros, hacíamos lo que hacía porque el diablo nos tenía bajo su control. Ahí dice la Biblia que esa es la conducta del pasado. Y la tercera conducta del pasado, dice la Biblia de forma clara, éramos esclavos de nuestros deseos. Solamente éramos, como hemos dicho varias veces estos días, hedonistas. Buscábamos el placer, lo que me hacía sentir bien, compraba ropa para sentirme bien, bebía y me emborrachaba para sentirme bien, para buscar mi felicidad. Era esclavo del placer, de mis apetitos, dice la Biblia. Esa es la condición. Si vamos al capítulo 4, versículo 17 de Efesios, encontramos que otras características de esa condición es que estábamos con la mente totalmente entenebrecida, en oscuridad, en confusión, en ceguera. No veíamos nada. Nuestro corazón estaba completamente endurecido en la ignorancia. Esa es la condición de la gente sin Dios. Y la Biblia dice aquí claramente que ahora como hijos obedientes no podemos volver a eso. Es una cosa absolutamente tonta, absurda, que un creyente en el presente todavía vaya batallando. Necesitamos liberación, libertad absoluta y hacer como dice la palabra en forma clara allí en Colosenses 3 del 5 al 8, que se los voy a leer. Tenemos que hacer una erradicación completa del pecado en nosotros, y me encanta como Pablo describe a los hermanos de Colosa lo que tienen que hacer con el pecado del pasado. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Vea que hacer morir significa hacerlos inexistentes. Ya está muerto para nosotros. Como una novia que nos traicionó y la odiamos y la queremos desaparecer de la faz de la tierra. Y uno le dice, tú estás muerta para mí. Ya tú no eso significa, tú no existes en mi vida. Te voy a borrar de mi memoria. Una actitud de ese tipo tenemos que hacer con el pecado. Ahí sí vamos a tener una buena rabia, una buena furia contra el pecado y hacerlo morir. Y vea lo que dice. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, oiga bien, ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Dice el 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Llegó la hora, hermanos, de romper con toda esa suciedad, esa inmundicia que limita y que impide una vida cristiana victoriosa. No juegues con el pecado. No negocies, no sigas viviendo como antes. De lo contrario, estás dando un testimonio y una evidencia que no eres de Dios. La Biblia dice de manera clara, y yo te animo, que si tú no puedes con el pecado, tienes que revisar tu propia salvación, si de verdad eres de Cristo. Revisa tu salvación, porque la Biblia dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. La Biblia dice que los que son de Cristo dan frutos dignos de arrepentimiento, dan demostración. La Biblia dice que los que son de Cristo los conocemos por sus frutos, y los frutos de los que son de Cristo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la habilidad, la bondad, la templanza. Esos son los frutos de los que son de Cristo. Son la vida victoriosa, la vida santa, la vida que agrada a Dios. Y esta es una forma, rompiendo con el pecado, es una forma como yo fortalezco mi esperanza en este tiempo. Eso es una demostración inequívoca que agrado a Dios, fortaleciendo mi esperanza en la gloriosa venida de Cristo. En otras palabras, teniendo la mente lista para actuar, la mente
preparada para que actúe con inteligencia, teniendo dominio propio, control de mis circunstancias, disciplinado y teniendo y liberándome del pasado, yo me estoy preparando para la venida gloriosa del Señor Jesucristo, aún en medio de un tiempo de conflicto, aún en medio de un tiempo difícil. Mi vida avanza hacia ese encuentro cuando mi salvación, esa salvación gloriosa que Dios ha prometido por medio de Cristo, la reciba en forma completa y viva para siempre, ajeno a todo dolor, a toda enfermedad, a toda circunstancia, a todo pecado y a toda muerte, y viva una vida victoriosa para gloria del Señor. Así que, hermano, ese es el primer punto de esta mañana, de la invitación del apóstol Pedro a vivir de una forma que agrade a Dios en tiempos difíciles. Esta es una forma, fortaleciendo la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya le he dicho 3 formas de hacerlo. Y el último punto aquí, el segundo y último punto, dice el apóstol Pedro en los versículos 15 y 16, que agradamos a Dios asumiendo un modo de vivir santo. De esa forma nosotros agradamos a Dios. Vean lo que está aquí haciendo la invitación, que los que seguimos a Cristo, está diciendo aquí el apóstol Pedro, estamos llamados a vivir, ¿verdad? Cuando llamas a ser santo, es que estamos llamados, en toda la manera de vivir, es que estamos llamados a ser diferente, a ser distinto, a diferenciarnos de manera completa, absoluta de los demás, porque fuimos llamados a la santidad. Dese cuenta que recientemente yo les he repetido una y otra vez que en la salvación no solo ocurrió la justificación, o sea, hemos sido declarados justos, perdonados de los pecados, no tenemos culpa, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, como dice brillantemente 1 Corintios 1:30, en Cristo hemos sido hechos sabiduría de Dios, hemos sido hechos justificación, o sea, perdonados por Dios, justificados, declarados inocentes de nuestros pecados, pero después sigue también santificados por Dios, o sea, apartados, hechos distintos, consagrados para ser diferentes al mundo que nos rodea. Y 1 Corintios 1:30 termina diciendo, y también redención de Dios, que significa liberados de toda esclavitud. Dice que la obra de Cristo está completa en nosotros y parte de esa obra de Cristo está en que ya fuimos diseñados para ser santos, y el proceso de santificación, ese decreto que ocurre en el momento que recibimos la salvación por medio de Cristo, comenzó a avanzar, y como dice Pablo ya en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Cristo. Y aquí la orden de cuenta que aquí encontramos 2 veces el imperativo, sean santos, en el 15 y el 16, sean santos 2 veces, ese énfasis importante. Yo tengo que hacer mi parte para comportarme como una persona diferente. En este tiempo donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo habla mal del gobierno, donde todo el mundo andan confundidos, donde la gente no sabe qué hacer, donde la gente pone por sus necesidades a Dios a un lado, su palabra a un lado para hacer lo que le parece. En un mundo de tanto pecado, tanta inmundicia, necesitamos ser santos, ser distintos, ser diferentes. Entonces, eso requiere que tomemos la decisión. Yo tengo que tomar la decisión, porque aquí la Biblia es un mandato. Cuando son el mandato, y el mandato está repetido 2 veces, es que tenemos que tomar la decisión de ser firme, de ser distinto, de ser diferente, de cambiar para gloria de nuestro Dios. De esa forma, cuando yo tomo esa decisión y me entro en el carril de la verdad, ¿verdad? Yo voy a poder cumplir los propósitos de Dios en toda la forma de vivir. Y oiga bien, que aquí el versículo se repite que nuestra santidad tiene que ser imitada. Sean santos, porque está escrito, ¿verdad?, que Dios es santo, por lo tanto sean santos en toda nuestra manera de vivir. Vea, Dios es santo. Y Dios, si no somos santos como Dios, dice, nunca veremos, ¿verdad?, nunca veremos, como dice Hebreo, nunca veremos a Dios. Sin la santidad, dice Hebreo, nadie verá al Señor. Sin ser santo, nadie tiene un encuentro con Dios. Y es importante que nos mantengamos
proyectados, avanzando en esa dirección. Porque cuando yo soy diferente, como Dios es diferente, nuestro Dios es diferente a cualquier otro Dios que los hombres hayan creado. El Dios nuestro es único en su poder, en su soberanía, en su pureza, en su justicia, en su plan de salvación. Ningún otro Dios, como mencionaba Moisés allá en el Pentateuco, ningún otro Dios hace las cosas que hace nuestro Dios. Los otros dioses, en otras palabras, son falsos, no existen. Por eso no pueden hacer nada, no hablan, no comen, no viven, no hacen nada. Son inútiles. El único Dios que tenemos que imitar es este Dios. Cuando ese Dios que trasciende, que es santo, espera que sus hijos también trasciendan, que sea santo. Eso significa que nosotros tenemos que trascender con los valores de Dios en el mundo donde vivo. Yo estoy llamado para que la gente note que mi existencia donde yo estoy no es en vano. Que todo el tiempo yo estoy afectando a otro, todo el tiempo estoy amando a otro, todo el tiempo yo marco la diferencia por mi puntualidad, por la calidad de lo que hago, por mi testimonio, por mi servicio, por mi capacidad de perdonar, por mi capacidad de ayudar al que necesita, por mi disposición a ser generoso, por mis ganas de hacer la voluntad de Dios. Yo voy a trascender en todas las esferas. Dios está esperando que nuestra santidad se manifieste allí donde yo trabajo, en la universidad, en la calle, con los vecinos, en mi propia casa, en todos los entornos, en todas las esferas de la sociedad. Los hijos del reino necesitan mantener y mostrar que son santos, que son diferentes. Este país, Venezuela, necesita un pueblo santo, un pueblo donde por la calidad de nuestro matrimonio, por la calidad de la relación con nuestros hijos, por la manera como desarrollamos nuestra familia, por la calidad de nuestro trabajo, por la forma como hacemos las cosas. Vamos a producir un país distinto, un país que cambie, un país transformado. Estamos en una etapa de transformación y de cambio. Venezuela necesita una nueva generación de personas santas que influyan con los cambios necesarios para que este país sea un país que agrade y honre a nuestro Dios. Así que, hermanos, aquí hay dos valores fundamentales. El valor de agradar a Dios como fortaleciendo nuestra esperanza. Y les dije tres razones por las cuales, o tres formas como podemos fortalecer nuestra esperanza en la venida de Cristo. Y el segundo valor es agradando a Dios, es llevando asumiendo un modo de vivir santo, una forma de vida santa, una forma de agradar a Dios. En un mundo lleno de aflicción como el que vivimos, mis hermanos en Cristo, hay que tener esperanza. Si no tenemos esperanza, no podemos. Pero Dios espera que más que yo sea una persona con una expectativa nada más puesta en el futuro, yo mantenga, dése cuenta, ponga atención que aquí hay por lo menos 4 cosas que hay que hacer ahora, ¿verdad? Hay que tener la mente lista, preparada para actuar con inteligencia. Número 2, hay que mantener control, dominio propio de la vida disciplinada, una vida bajo control. En tercer lugar, hay que liberarse de todo el mundo, del pasado, del pecado, de todo lo que nos ata a la carne, al mundo, a Satanás. Tenemos que ser libres de todo eso. Y en cuarto lugar, tenemos que proyectar nuestra vida, consagrar nuestra vida a la santidad, a vivir como Dios le agrada, para impactar a este mundo, para cambiarlo, para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana, que esta palabra te anime, que no olvides que existimos para agradar a Dios, pero cuando estamos consagrados, enfocados en agradar a Dios, también estamos enfocados a la vez para afectar al mundo que nos rodea con el Evangelio de Jesucristo. En un país como el nuestro, en una circunstancia como la que vivimos, de tanta aflicción, de tantos problemas, el apóstol Pedro en esta mañana, en esta hora, nos da una palabra de fortaleza, una palabra de vida, una palabra que trae esperanza, una palabra que trae seguridad, una palabra que demanda acciones. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, vamos a responder a esta palabra con mucha humildad. Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido la palabra. Te pido que esta palabra sea una palabra que transforme el corazón de tu pueblo. Bendice a tu pueblo con paz en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.